Pero Karina, estamos hablando a futuro. O sea, cualquier persona que tiene un proceso se va a fugar. O sea, ¿cuál es la conducta que el señor de Martini ha realizado para que alguien pueda decir que se va a fugar? ¿Cómo estás, Karina? Buenas noches. Un placer estar en tu programa. A tu Muchas gracias por estar disposición. aquí. Muchas gracias. Quiero, por favor, que nos contextualice qué es lo que ha sucedido el día de hoy. Hay una denuncia y qué es lo que ustedes sostienen desde la defensa, porque lo que nosotros sabemos es que el caso Caliwarma es un caso bastante complejo porque ha herido a la nación porque se trata de los niños. Su defendido, el exministro, ha pasado por puestos claves y estos puestos claves es que él ha dirigido Caliwarma, ha sido ministro y cómo es posible que la alimentación haya sido de tan paupérrima calidad. A ver, Karina, vamos a diferenciar lo que tú has señalado de lo que se está investigando en realidad. El caso Caliwarma, que es el caso que para toda la opinión pública ha salido en los medios, ha salido a hacer las denuncias, conservas en mal estado, el tema de San Simón, la muerte de la persona que era el dirigente de la empresa que estaba involucrada en esto, ese es un gran caso mediático, y lo es, sin duda que lo es. Pero ese gran caso mediático se divide en muchos casos judiciales o fiscales, investigaciones fiscales, que tienen que ver con diferentes funcionarios en diferentes momentos, ¿correcto? Entonces, el doctor Julio de Martini no está involucrado en todos estos casos, ni está involucrado en el caso que tú llamas la alimentación paupérrima. Eso no es así. De hecho, en el caso en el cual le están pidiendo el impedimento de salir del país, es en un caso en el que la fiscalía sostiene, por los dichos de un colaborador eficaz, que el señor de Martini se habría interesado, como tú lo has señalado, en el delito de negociación incompatible, es el interesarse en la contratación de una empresa. Esta empresa supuestamente tendría que haber sido contratada el año 2024 dentro de la tesis de la Fiscalía, circunstancia que desde la defensa y lo que te voy a comentar el día de hoy no se ha presentado. Entonces, un primer punto a la presentación del caso, Karina, es que no es el caso en general, es una parte del caso, Muy bien, doctor. Entonces el usted nos cual dice que, bueno, este caso se ha dividido en varios casos. Este caso que ha indignado a la sociedad y que en realidad hay que verlo luego en su contexto y dimensionarlo en su contexto global, pero a su defendido le han pedido el impedimento de salida del país por unos, digamos, subcasos. Vamos a los subcasos. Hay una investigación periodística en donde se reveló mediante una grabación, ¿no?, que César Guillén sostuvo una reunión con Noemí Alvarado. Ella es testigo clave en esta investigación de Caliwarma y su empresa Frigoinca, precisamente la empresa que daba estas conservas en mal estado. Entonces, se le escuchó decir a César Guillén, todos escuchamos decir, mediante esta conversación que hubo, que iba de parte de el ministro de Martini y también de Morgan Quero, de parte de la presidenta de la República. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir? Yo voy a hacer una precisión. Era Carlos Guillén, es este interlocutor, ¿no? Hay muchos nombres, entonces este señor, Carlos Guillén, habla con la señora Noemí Alvarado y dice que tiene un vínculo, un vínculo con los dos ministros. ¿Qué vínculo tiene con el ministro?
Karina, lo que imputa la Fiscalía es un delito que se llama negociación incompatible. Y se imputa a partir de una conversación que presenta un supuesto colaborador eficaz. Yo no sé si es la señora Noemí, pero supuestamente este colaborador eficaz conversa con un señor que se llama Carlos Guillén. Y en esa conversación, este señor Carlos Guillén le dice más o menos algo así: el ministro de Martini es amigo de la empresa Gambrinus y se encargaría de que esta empresa haya tenido todos los contratos en el 2024. Y también Karina, por favor, permíteme unos minutos, le dice algo el señor Morgan Quero en circunstancias separadas, porque este señor supuestamente conversa con esta colaboradora eficaz o este colaborador eficaz, que yo no sé si es la señora Noemí. Hay versiones periodísticas que dicen que sí, yo no lo sé. En el expediente ese colaborador eficaz 02. Entonces, cuando uno va al hecho en concreto, vamos a ver si la empresa Gambrino ha tenido contratos en el año 2024, porque claro, son los contratos en los cuales supuestamente, al decir de esta colaboradora o colaborador eficaz, el ministro se habría interesado y ayer ha declarado representante de la empresa Gambrino. Y todos los representantes del MIDIS también han declarado y han señalado que la empresa Gambrinus no tuvo ningún contrato el año 2024, ni el año 2025. Entonces, ¿cuál es el contrato en el cual se habría interesado el De señor de acuerdo, Martínez? para no crear No confusión, lo hago. para no crear confusión, porque yo entiendo que usted tiene que ser muy pegado a la letra, lo que dice el expediente y todo, pero esto ya trascendió a los medios y nosotros lo escuchamos. Existe una transcripción y un audio que se ha dado a conocer. Entonces, nosotros escuchamos o se leyó la transcripción en algunos medios donde se escucha pedazos de esta conversación entre Noemí Alvarado, que es la ex trabajadora de Frigo Inca, y el señor Carlos Guillén. Entonces, este señor Carlos Guillén se jacta o dice que va de parte de el señor de Martini y de Quero. Yo quiero primero que me diga, porque usted habrá hablado con su patrocinado, con su defendido, y qué tipo de relación, y vuelvo sobre mi pregunta, tiene con este señor Alvarado. ¿Cuál es la relación? ¿Qué lo une? ¿Por qué lo incluye en sus declaraciones o en esta visita que tiene con la señora Alvarado? A ver, nuevamente, Karina, te pido 2 minutos. Primero, para señalarte que el señor Guillén tiene un supuesto audio con un colaborador eficaz. Yo no sé quién es. Tú estás hablando de Noemí. Puede ser Noemí, yo no lo sé. Pero en esa conversación de ese colaborador, en ningún momento se escucha lo que tú has señalado. Lo que se dice en esa conversación, lo que supuestamente se le atribuye a la voz del señor Guillén, y ahora voy a hablar de la declaración del señor Guillén que ha dado en este PDF, es que él dice que el señor de Martini se contrató por una empresa. No dice absolutamente nada de lo que tú has dicho. Tengo la transcripción aquí. Y también dice del señor Quero. Por eso que yo te decía, ese audio que ha sido desmentido por el señor Guillén, que no tiene ninguna relación de amistad con el señor de Martini, y también lo ha declarado así en el expediente, ¿no es cierto? Entonces, no se verifica con la realidad, porque lo que dice es que se ha beneficiado a esta empresa, Gambrinus, y como te estoy señalando, no se ha beneficiado, porque la empresa Gambrinus no tiene ni un solo contrato del año 2024 con el Estado. Entonces, ¿cuál sería el interés? Ahora, ¿por qué el señor Guillén se ha referido así? Del ministro Quero, del ministro de Martini, de la presidente, del señor Hinojosa. El señor Guillén, cuando se lo han preguntado, ha negado esa circunstancia. Pero es problema del señor Guillén, porque puede haber una colaboración, puede haber un dicho, puede haber una declaración, puede
Puede haber lo que sea que pueda haber, Karina, pero se tiene que verificar en los hechos. Y el tema para nosotros es bastante sencillo. Si el señor de Martínez se interesó en un contrato, lo primero que hay que ver es si hay un contrato. Y no lo hay. Entonces, si no hay contrato, ¿en qué se pudo haber interesado? Diferente sería la circunstancia de que si hubiera un contrato, vamos a ver en qué momento se interesó, si hay vínculos, si no hay vínculos. El representante de la empresa ha declarado el día de ayer. Y el día de ayer se lo ha dicho al fiscal Paucar, que es el que está llevando la investigación a nombre de la fiscal de la Nación, además un fiscal de primer nivel, y se lo ha dicho. La empresa no tiene ni un solo contrato en el año 2024 con el MIDI, ni en el año 2025 lo va a tener porque no nos hemos presentado. Entonces, ¿cuál es la negociación posible? No la hay, Karina, no la hay. Lo que dice el señor Carlos Ken, ¿sí? no es lo que tú estás señalando. Lo que él ha dicho es que él le dice al colaborador eficaz que presente el audio que él sabe que el señor de Martínez ha favorecido a esa empresa. Pero esa empresa no ganó ningún contrato. ¿Cómo la favoreció? Hablan pues de Gambrinus, esta empresa de la familia Ripple, y que también hay otras notas periodísticas, versiones, y que también hay una línea de investigación sobre esto, ¿o no? Sí, claro. Karina, el pedido de impedimento de salida del país se basa solamente en esta supuesta declaración del colaborador eficaz, que como te digo, tienes la declaración del señor de Martini, que dice que no los conoce, la declaración del representante de la empresa Gambrinus, que dice que no los conoce y que no ha contratado con el Estado, la declaración de todos los funcionarios del MIDIS vinculados a las contrataciones, que dicen que nunca los ha contratado, la declaración del señor Guillén, que bueno, vamos a ponerle en duda, porque finalmente ahí habrá que ver su voz y lo que fuera, que dice que nunca dijo eso. Por otro lado, hay más, que efectivamente no tiene ninguna contratación. Entonces, bajo este argumento, Karina, y una investigación que empezó creo que el 4 de enero, con lo cual al día de hoy no tiene ni 2 meses, es imposible pues sostener que existen elementos de prueba suficientes para cualquier medida efectiva, para la que sea. Pero sin embargo No se hay. está pidiendo. Pero sin embargo se está Claro, pidiendo y se... Claro, pero se sostiene en algo, doctor Silva. Se está sosteniendo en algo. Es que hay supuestamente una conversación. El posible no. Se está sosteniendo la medida en el posible nombramiento de una persona en un cargo diplomático. En eso se sostiene. Ese es el pedido. Como se le va a nombrar un diplomático, es posible que se fugue. Realmente para nosotros no es una razón consistente ni válida. Pero porque ¿no es un peligro? Futuro. Y si no ocurre, no. ¿Cuál es el peligro, Karina, si es un funcionario público en el peor de los casos? Imaginémonos que lo nombren. Es un funcionario público que tiene una autorización en otro país para ejercer el trabajo de funcionario público de un país extranjero. En el momento que es requerido, él tiene que regresar al país. O sea, un diplomático no se va a quedar ilegal. Un diplomático no puede fugarse de su estancia diplomática. Simplemente lo deportan y lo devuelven, porque no ingresa con un pasaporte turista, ingresa con un pasaporte diplomático. Es un funcionario de Estado. El ministro de Relaciones Exteriores lo llama y en el día tiene que regresar al país. Más bien eso demostraría que él tiene un arraigo laboral correcto y fijo. Pero si hacemos un símil, con un funcionario público que se fugó y estaba en funciones, el juez Inostroza era un funcionario público, se fugó igual. Bueno, vamos, es un funcionario público que no tenía ningún nombramiento en ese tiempo. En ese momento ya había dejado de ser vocal supremo, por eso es que salió escondido por la frontera norte. Y claro, también hablamos del ministro Silva, y podemos hablar de Cerrón, y podemos hablar de varias otras personas que han ocurrido así. Pero Karina, estamos hablando a futuro. O sea, cualquier persona que tiene un proceso se va a fugar. O sea, ¿cuál es la conducta que el señor de Martínez ha realizado para que alguien pueda decir que se va a fugar? Si se ha presentado a sus declaraciones, tiene defensa, presenta todos los escritos que la fiscalía le pide. Sus abogados van a todas las diligencias. De hecho, yo ayer estuve en la diligencia donde declaró el representante de la empresa Gambrinus.
y también lo declararon los funcionarios del MIDES. Entonces, ¿cuál es la conducta que se puede atribuir como posible de fuga? Si no tuviera abogado, si no hubiera declarado, si estuviera escondido, si nadie supiera su paradero, como hay un político que ha salido a decir que lo vean, que lo verifiquen, no sé, yo estuve en mi oficina hace unos minutos. Entonces, ¿cuál es el esquema que podría justificarse una medida de impedimento de salir del país? No existe. Ese es el tema, o sea, no se trata de cosas a futuro, se trata de cuál es la conducta que el señor ha desplegado. Al contrario, va a ser un funcionario, si lo nombraran, va a ser un funcionario público que va a estar identificado con un lugar conocido, con una posición inmediatamente retractable. O sea, le van a decir, véngase, que tiene una diligencia. Nunca ha dejado de asistir a ninguna declaración. Doctor, ¿cuántas Vamos, por investigaciones ejemplo, tiene Julio de Martini en este momento por el caso Caliwarma? no es por el caso Caliwarma, tiene investigaciones. Bueno, la pregunta, Karina, por el caso Caliwarma son dos, pero tiene investigaciones además porque todo ministro tiene denuncias, todo funcionario público que ejerce un cargo, además, como el MIDIS, donde se generan circunstancias en las cuales hay que contratar para beneficiar a los que menos tienen, siempre se generan denuncias, siempre se generan circunstancias en las cuales los funcionarios públicos terminan investigados. El señor del Martínez, en total, me parece que tiene 6 denuncias que no necesariamente tienen que ver con el tema de Coliwarma, pero son 6 denuncias en las cuales él está asistiendo a todas las investigaciones. De hecho, eran 2, creo, pero la Fiscalía ha decidido partirlas por un esquema de competencias, por un tema en las cuales los fiscales se inhiben, con todo el derecho, porque es parte de un proceso. Eso es correcto y está muy bien, mientras todo se lleve de acuerdo a las normas. Y cuando usted me dijo al comienzo de esta entrevista, yo dije que este era un tema bastante doloroso y que había indignado a la población porque se estaba jugando con la alimentación de los niños más pobres y que alguien tenía que resultar responsable, no necesariamente pues su defendido, pero ¿qué tienen que ver aquí? ¿Qué grado de responsabilidad tienen que asumir las cabezas? Es decir, los que tuvieron el poder de decir, mira, esto está mal, o los que debieron supervisar. Y Julio de Martini fue el jefe de Caliwarma y también fue ministro en el MIDIS. Sí, tienes razón, Karina. Y en eso debo decirte que las investigaciones hasta el día de hoy lo que han demostrado es que el ministro de Martínez trató de cambiar toda esta forma de contratación. Esto no es un esquema de este momento, Karina. Este es un esquema que viene desde hace varios años. Un sistema del cual en algún momento alguien lo escogió y empezó a funcionar probablemente con sus defectos. Sin embargo, frente a las noticias de los medios de comunicación, el ministro tomó las decisiones que tenía que tomar. Y eso está quedando claramente en las investigaciones. Quienes estuvieron antes de él o quienes estuvieron cuando él era ministro y hubo un director de Caliwarma tendrán que definir qué es lo que ocurrió. Y eso es lo que se tiene que investigar. Y el ministro en todo momento ha dispuesto que se investigue, que se entregue toda la información, que se entreguen todas las decisiones que él tomó en referencia a este programa. Y eso es lo que es. Gambrinus, O sea, si hay responsabilidad, habrá. de acuerdo, Gambrinus, que era la competencia directa de Frigo Inca, ¿cuándo contrató con Caliwarma? A ver, yo no sé si Gambrinus es la competencia directa con. Diría que no, porque Gambrinus es una empresa que le vende hasta los supermercados que tú y yo conocemos en nuestro país. ¿Correcto? Entonces yo no sé si es una competencia directa con Frigoinca, porque Gambrinus, como te digo, el 2024 no ha contratado con el Estado. Y el 2023 directamente tampoco, sino a través de consorcio, que entiendo que es lo que han declarado el día de ayer. Entonces, cuando se dice que el ministro se interesa por la contratación de una empresa particular, desde ahí ya parte mal la imputación. Porque no es así, ¿no? Entonces, Gambrinus no ha contratado con el Estado en el periodo de tiempo que la Fiscalía sostiene que lo hizo. ¿Cuándo Y en el año contrató? 2023 tampoco contrató directamente, contrató con supuestos en consorcio. Consorciada. Ahora, si Gambrinus le vende, si 2023. Gambrinus le vende a todas las tiendas de supermercados, es un tema
privado que no tiene nada que ver con el Estado. De acuerdo, solo 2023, es decir, para sacar yo mis cuentas y decir 2023 era jefe Caliwarma, el actual vocero Pero yo creo que presidencial Gambrinus está vigente y tiene contratos desde el año 2016, Cali. con Caliwarma, 2016. desde el 2016. Y eso sí pasa por la gestión de Martini como cabeza de Caliwarma. Sí, pero no hay ninguna queja en esa gestión. Mm, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se desarrollan las investigaciones, vamos a ver si es que le dan o no el impedimento de salida del país. Usted me ha dicho que no hay cómo sustentar eso. Veamos qué es lo que dicen las Sin embargo, autoridades. Karina, acataremos la resolución judicial firme que se presente y, por supuesto, sin duda, respetuosos de la normatividad vigente, ¿no? Doctor, muchas gracias por aclararnos y explicarnos al detalle qué es lo que ha pasado el día de hoy y cómo se desarrolla este caso que cada vez es más grande, engorroso y tiene a muchas personas involucradas.